Bueno, sí, está bien. Y Pero vamos todo es inmuno. Finalmente es más de lo mismo. Así es. Vale, bueno. Pues entonces, vasculitis de vaso mediano, vamos a terminar esto que ayer dejamos inconcluso y realmente nada más era como la parte clínica de estas vasculitis de vaso mediano que recordábamos que eran la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Bueno, dentro de la... Ahora, ¿qué pasa? No quiere ya. Ah, está. Bueno, dentro de la descripción o las características clínicas de estas enfermedades, que vamos a hablar muy rápidamente para poder empezar con el tema de hoy, una de las enfermedades que más las van a encontrar, sobre todo en los exámenes de NARM y de cualquier examen que hagan, es esta enfermedad de Kawasaki, que se caracteriza por ser una vasculitis necrotizante como tal. Es una de las vasculitis que se describe así, solamente necrotizante, y va a afectar vasos medianos principalmente, pero pues puede llegar a afectar también los de pequeño calibre. Y característicamente se va a presentar en población infantil. Esta se va a caracterizar por presentar un síndrome febril o síntomas inespecíficos al principio del cuadro clínico, y ya después se van a manifestar la conjuntivitis, un exantema cutáneo, folículo eritematoso y también un enantema. Este enantema va a estar caracterizado por la lengua aframbuesada, que va a ser tema de muchos exámenes o preguntas de muchos exámenes. La lengua aframbuesada es característica de la enfermedad de Kawasaki. También van a encontrar adenopatías cervicales, y en palmas y plantas es una de las únicas enfermedades que tiene lesiones dermatológicas en estos sitios. Ahí va a haber unas lesiones tipo eritematosas e incluso pueden ser como escamosas. Bueno, y pues puede haber también dolor abdominal porque causa también vasculitis a este nivel. Ya está. Y bueno, el compromiso cardíaco es la complicación más temida en esta enfermedad. Puede haber pericarditis, miocarditis, insuficiencia cardíaca, disfunción valvular e incluso infarto al miocardio. Y es por esto que se considera una enfermedad en la cual se tiene que identificar el cuadro y por supuesto que tratar de manera urgente. Y en este caso, cuando ya haya un compromiso cardíaco, se va a administrar pues la inmunoglobulina. Y usualmente los cuadros que son menos severos, con ácido acetil salicílico, remiten. Y después está la otra vasculitis de vaso mediano, que es la poliarteritis nodosa, y aquí vamos a poner un apellido a este tipo de vasculitis, que le vamos a agregar como el no asociada a hepatitis B. Resulta que esta enfermedad, la poliarteritis nodosa, mucho tiempo fue parte de una infección que es la hepatitis B, hasta que después, bueno, ya vieron que era una vasculitis secundaria a una infección, específicamente la hepatitis B, y decidieron pues dejar claro que se descartara esta infección antes de ser como tal el diagnóstico poliarteritis nodosa. Y bueno, esta poliarteritis nodosa es una vasculitis inflamatoria, necrotizante, y va a afectar también a los vasos medianos predominantemente. Su evolución característica es en brotes. Puede brotar en un momento y posteriormente tener múltiples brotes y remitir a veces, bueno, la mayor de las veces con tratamiento, pero en otras ocasiones de manera se va a contener sola, sin tratamiento. Y va a tener un compromiso arterial localizado y segmentario, que es también muy característico de varias vasculitis, en donde va a haber un compromiso segmentario en las vasculitis. Y alrededor de 50 años es la población que más va a presentar este tipo de vasculitis, principalmente en hombres. Y esta ya va a tener un poquito más de afección a nivel sistémico, principalmente renal. Causa una glomerulonefritis y va a haber también afectación en piel manifestada con púrpura, el lívido reticularis muy fuerte, como lo comentábamos ayer, y había una imagen incluso. Va a haber afección al sistema nervioso periférico, va a haber necrosis digital, como lo habíamos comentado también en los síntomas característicos de los vasculitis de mediano vaso, y como comentábamos, hay que descartar que sea secundaria a cualquier infección viral, predominantemente hepatitis B.
En las arteriografías es muy común encontrar microaneurismas. Y otra cosa que es común es que haya afección a testículos. Es lo que más caracteriza a esta poliarteritis nodosa, la afección a testículos. Y aquí tenemos uno de los criterios diagnósticos que, bueno, es la afección como tal renal, la musculoesquelética, la cutánea, el sistema nervioso periférico, gastrointestinal, el a corazón, genitourinario, que decíamos el dolor testicular, y oftalmológico. A nivel oftalmológico, pues puede presentar tanto escleritis como simplemente hemorragias por ruptura de los vasos de pequeño calibre que va a afectar ese nivel. Y aquí podemos ver las lesiones, las vasculitis, las púrpuras, las petequias que van a presentar, e incluso necrosis a nivel cutáneo. Para poder hacer un diagnóstico en esta enfermedad, vamos a encontrar que haya una pérdida de peso, y esto es pues parte de los síntomas comunes, pues después del síndrome de afección sistémica que va a presentar. Va a haber un líbido reticular, pero muy pronunciado, no el que es muy leve, que puede presentar toda la población normal hasta en un 20%, que eso es importante recordarlo, porque si no, todos los líbidos reticulares los van a asociar con vasculitis, y no es así. El dolor o sensibilidad testicular, las mialgias, la afección al sistema nervioso periférico, y las afecciones en la presión arterial, alteraciones a nivel renal, que la afección pues es la que el órgano es el que más va a afectar a nivel renal, y la presencia de cualquiera de los virus, principalmente hepatitis B, las anormalidades arteriográficas que ya comentábamos que eran microaneurismas, y podemos hacer biopsias. Para hacer biopsias principalmente son a nivel cutáneo y sobre todo en los sitios que están afectados. El tratamiento pues son corticosteroides, metotrexata, satioprina, ciclofosfamida e incluso otros biológicos. Y ahora sí vamos a pasar con la clase de hoy, que son las vasculitis ANCA. Bueno, sí, cuando mencionan las vasculitis ANCA, pues a mí la verdad es que siempre me suena esto, a unas ancas de rana. Y ahorita vamos a ver por qué son ANCAs. Hay que saber identificar y saber qué son para poder entender siempre el meollo de todas las enfermedades que tenemos, que pues son demasiadas. Y aquí es momento de poner otra vez la musiquita de ayer, porque comentábamos las vasculitis siempre son causa de entrar a una dimensión desconocida. Y cuando comentamos vasculitis ANCA, es aún otra dimensión desconocida, aún más desconocida que las normales. Y bueno, nada más para recordar, de los vasculitis del vaso grande vamos a tener... ¿Cómo? ¿Escuchan? Sí. De las vasculitis de gran calibre vamos a tener las enfermedades de Takayasu, las arteritis de células gigantes, después las medianas que acabamos de ver, la poliarteritis nodosa y Kawasaki, y ahora sí nos vamos con las con las vasculitis de pequeño calibre, de vaso pequeño. Estas se van a dividir en dos grandes grupos. Las que son positivas a ANCA, que son un tipo de anticuerpos, y las que son negativas a este tipo de anticuerpos. Hoy vamos a ver únicamente las que están en marrón, que son las vasculitis granulomatosa, la poliangitis microscópica y la vasculitis granulomatosa alérgica o eosinofílica. ¿Está bien? ¿Por eso les va bien ahora? Aquí. No son los pasantes porque les dejan como para leer. Bueno, pues para poder entender las vasculitis ANCA, estos anticuerpos, debemos de saber qué son estos anticuerpos. ¿Qué te dije? Por favor, si pueden apagar su micrófono. Debemos de saber qué son estos anticuerpos ANCA. Estos anticuerpos ANCA, aquí puse la descripción perfectamente en inglés, que es de donde derivan el acrónimo de antineutrófilos, cytoplasmic antibodies, y en español, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Y es importante saberlo, ¿no? Bueno, reconocemos el neutrófilo, que sabemos por qué se denomina neutrófilo, porque tiene una tinción neutral, o sea, que no tiñe ante las tinciones convencionales como las que en cualquier otra célula llegaría a teñir. Y después, pues, tenemos los núcleos del neutrófilo, que ya los definíamos ayer perfectamente, ¿no? Que es lo que más caracteriza al neutrófilo.
Entonces, el anticuerpo de la vasculitis ANCA va a ir dirigido contra esta célula. En general, ya con que se acuerden de que va dirigida contra un neutrófilo, la vasculitis ANCA, con eso es que tenemos casi el 50% de esta charla ya ganada. Y bueno, vamos a recordar que parte del neutrófilo tiene unos núcleos y tiene un citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? De verdad que yo sé que lo recuerdan, pero de todos modos lo voy a comentar, que es todo el espacio que se ocupa afuera del núcleo y que tiene como límite la membrana celular. Todo este espacio es un citoplasma. Y entonces, si le agregamos que ahí puede llegar un anticuerpo, como lo comentábamos, que en este caso es un anticuerpo monómero, entonces llega aquí y reconoce parte del citoplasma, este anticuerpo ya podemos decir que va dirigido contra el citoplasma del neutrófilo. Y entonces con esto, aquí tenemos prácticamente toda la plática. Vasculitis ANCA, anticuerpos que van dirigidos contra el citoplasma del neutrófilo. Si hasta aquí pusieron atención, perfecto, ojalá y sigan poniendo atención, porque ahora vamos a definir otras partes pequeñitas de estas células. Y estas partes pequeñitas de estas células pueden ser estas dos, y no vamos a meternos en más, mieloperoxidasa y proteinasa 3. La mieloperoxidasa y la proteinasa 3 son importantes porque resulta que estos anticuerpos todavía de manera más específica pueden atacar a la mieloperoxidasa o a la proteinasa 3. Y bueno, vamos a regresarnos un poquito a la clasificación esta, la imagen que les comenté que iba a estar aunada durante todas las pláticas de vasculitis que ustedes escuchen, porque es la que más va a definir la clasificación actual de Chapel Hill del 2012. Y vamos a encontrar las arterias o los vasos de gran calibre, los de mediano calibre y los que nos importan en esta tarde, que son las de vaso pequeño y asociadas a ANCA. Y aquí vamos a recordar que son 3. La poliangitis microscópica, la poliangitis con granulomatosis y la poliangitis con granulomatosis eosinofílica. Bueno, esto era como para volver a repasar esto, pero creo que ya quedó muy claro que son anticuerpos que van dirigidos contra mieloperoxidasa o proteinasa o simplemente contra el citoplasma de neutrófilo. Y bueno, ¿cómo se hace la detección de estos anticuerpos? Sencillamente se utiliza un inmunoensayo es que es importante como aclarar qué es la inmunofluorescencia, que son unos anticuerpos que vamos a ir a colocar contra los anticuerpos que van directamente contra el citoplasma y de ahí vamos a identificar dos patrones. Estos dos casos que están aquí, el perinúcleo y el citoplasma, son anticuerpos como tal. Y estos anticuerpos, si se fijan, es que son los mismos, todos van dirigidos contra el citoplasma, pero se ven distintos. Bueno, pues ya llegó la chica. Ya está. Van dirigidos contra el neutrófilo. Y unos van a teñir alrededor del núcleo, como podemos ver en esta parte, y otros van a teñir todo el citoplasma. Por eso es que cuando solicitan los estudios de las vasculitis ANCA, les aparecen unos PR3 y unos MPO. O bien unas P ANCA y otros C ANCA en el perinúcleo y en el citoplasma del neutrófilo. Y bueno, a ver, aquí, por favor, me gustaría que prendieran sus micrófonos, si pueden y si tienen oportunidad de participar. Si alguien me puede decir qué tipo de patrón ¿Este va dirigido contra el citoplasma o contra el perinúcleo? A ver, recuérdemelo, por favor. ¿Alguien? ¿Plasma? Con el citoplasma. Contra el citoplasma. Que son lo máximo, yo siempre lo he dicho, ¿eh? Contra el citoplasma, eso es perfecto. ¿Y aquí? Perinúcleo. Perinúcleo. Ya está, ya. Estoy feliz el día de hoy. Entonces, esos son los C ANCA y este, por lo tanto, es el P ANCA, perinúcleo. Y aquí volvemos a tener el mismo patrón de inmunofluorescencia. Me voy a cambiar de lugar un poco. Y siempre el patrón de inmunofluorescencia perinuclear es el que va a estar dirigido contra la mieloperoxidasa que comentábamos. Y en el caso de los C ANCA, del citoplasma ANCA, va a estar dirigido contra la proteinasa 3. Y yo me hice una manera de aprendérmelos que es muy tonta, pero que de verdad que es la única manera que me lo pude aprender durante mucho tiempo. Dije,
el MPO con la P, pues es el ANCA-POP. Y en este caso, el C con el PR3, pues es el citripio para mí. Y es que es la única manera que lo pude asociar. Claro que hay gente que sabe más bien de estas escrituras y que les es más fácil. Pues si a ustedes les sirve, ahí está esta. Y después vamos a repasar otra vez esta diapositiva que ya las hemos comentado muchísimas veces, pero que yo de aquí voy a poner casi todas las preguntas porque entiendo que con que ustedes se aprendan la clasificación de las vasculitis, ya llevan mucho ganado, ¿no? En este caso, pues otra vez vamos a tapar todas y regresamos, que nos estamos enfocando solo a las de pequeño vaso y en este caso solamente a las que son dirigidas contra los anticuerpos ANCA, que decíamos que eran 3. Y aquí están los nombres complicados. Y son 3 nombres y son los que quiero que se aprendan, porque aparte tienen 3 cosas diferentes, cada una tiene acrónimos y estos acrónimos los van a encontrar casi siempre. Microscópica, bueno, en inglés, la poliangitis microscópica va a estar siempre denominada como MPA casi en toda la literatura porque está escrita en inglés. Entonces, para que recuerden que la MPA pues corresponde a esta microscópica. Y luego la granulomatosis con poliangitis, que es la GPA y la GPA, que va a estar también así todo el tiempo descrita en la literatura. Y la eosinofílica, la ECPA, que es muy común que la pronunciemos así, pues es la granulomatosis poliangitis, pero eosinofílica. Y luego, si se fijan, tienen aquí estos epónimos que han sido utilizados y por supuesto que son los más conocidos y la manera más fácil de denominarlas. Una es el Wegener y la otra es la Church-Strauss. ¿Qué pasa con estos epónimos? A ver, ahí está. Bueno, pues aquí tenemos los nombres para que no se nos vayan a olvidar y las repasemos una y otra vez porque aprenderlas es difícil, es complicado. Y luego tenemos a estos grandes personajes, ni tan grandes porque ahora lo vamos a comentar. Pues Friedrich Wegener, que es un alemán, es un patólogo alemán, pues fue el que describió esta vasculitis, pero después vieron que él era un líder nazi y por supuesto que se quitó el epónimo del nombre y ya no se utiliza. Y después Jacob Church, que él era de origen bielorruso y la patóloga alemana Lotte Strauss, pues ellos dos también eran patólogos, ambos, hicieron algunas biopsias, bueno, hicieron necropsias y algunas biopsias dirigidas al riñón y encontraban algunos cambios de las vasculitis y descubrieron la poliangitis eosinofílica granulomatosa. Entonces, lo correcto actualmente es quitar estos epónimos y nos quedamos nada más con los nombres descriptivos. Que en inglés, bueno, es muy fácil de pronunciar, que es la MPA o en español la PAM, con M a lo último, la GPA y en español el ECPA es pues más fácil todavía, ¿no? Bueno, pues vamos a describir el cuadro clínico de cada una de ellas y la poliangitis microscópica es una inflamación necrotizante y no hace granulomas. Se presenta en 45 a 70 años y es más predominante en mujeres, en 3 a 4 pacientes por cada millón de habitantes. Seguimos en la misma sintonía de que son enfermedades minoritarias o raras. Tienen un compromiso renal del 70%, afecta el sistema nervioso periférico, causan vasculitis cutáneas e infiltrados pulmonares que se van a manifestar como hemorragia pulmonar. Y la PAM con M o MPA va a presentar principalmente los anticuerpos P, que los anticuerpos P van dirigidos contra mieloperoxidasa. Y aquí tenemos el tipo de lesiones que presentan a nivel cutáneo, pues son muy características. Y esta, bueno, es una representación de la hemorragia alveolar difusa, del sangrado a nivel del pulmón. Y que, bueno, vamos a hacer este comentario más adelante mejor. Después tenemos la granulomatosis con poliangitis, la GPA o la, bueno, en español es más fácil decir granulomatosis con poliangitis que GPA, o como gusten decirla. Y es una enfermedad tanto granulomatosa como necrotizante. Tiene un compromiso visceral grave. Es la más grave de las 3 porque llega a afectar a nivel de órganos, pues tanto riñón como pulmón y de manera severa que puede ocasionar la muerte hasta en un 50%, sobre todo cuando no es identificada, ¿no? Y tiene una triada sintomática. Esto de las triadas, pues usualmente la medicina nos gustan porque tiene un compromiso de vía aérea superior,
tiene un compromiso pulmonar y el renal. Cuando tenemos esos 3 órganos afectados, podemos hacer, pues, integrar este diagnóstico que nos lo harían sospechoso de granulomatosis con poliangitis. Si a esto le agregamos los CANCA, PR3, proteinasa 3, el citripio que decíamos, que se presentan hasta 80 o 90% de los pacientes con una granulomatosis con poliangitis, pues ya tenemos el diagnóstico de esta entidad. Y bueno, aquí tenemos alguna imagen característica que es el tabique septal en silla de montar, porque ocasiona una necrosis a este nivel y ocasiona estas imágenes, o inflamación de toda la que hay una gingivitis ahí, y aquí podemos observar que hay unos granulomas bien formados, que ayer decíamos que era característicamente, o más bien formados por macrófagos principalmente. Y aquí tenemos las lesiones que puede llegar a presentar. La necrosis puede ocasionar perforaciones a nivel del septum, del paladar, de tráquea incluso. Y estos granulomas pueden invadir el ojo y ocasionar un exoftalmos, hemorragias conjuntivales, la epiescleritis, etcétera. También va a afectar al riñón y al pulmón. Al pulmón, ¿qué les parece esta imagen? ¿Qué pensarían ustedes que es? Si llegan, y por favor activen otra vez sus micrófonos, quien esté aquí pendiente. Si ustedes llegan y hacen una tomografía a alguien actualmente, ¿qué pensarían que es esto? COVID. Entonces, Totalmente de acuerdo. Y sí, efectivamente ha habido muchas confusiones porque los cuadros clínicos que llegan, pues es que hacen una tomografía y esto se ve como un COVID. Es la principal causa. Bueno, lo que yo pensaría, ¿no? Pero claro, integramos el cuadro clínico y pues ya vemos que se trata más bien esto de una vasculitis, en este caso muy característica de la granulomatosis con poliangitis. Y es muy normal y está descrito un montón de casos de que se han confundido porque tienen todos los síntomas de COVID. Claro, los inespecíficos están presentes tanto en infecciones como en enfermedades inflamatorias de este tipo. Y aquí, bueno, pues la afección, la glomerulonefritis que ocasiona esta entidad inflamatoria, y aquí tenemos pues la ruptura o el crecimiento de una angiogénesis afuera ya, o por la ruptura de las membranas, y que puede ocasionar un síndrome de riñón-pulmón en cualquier momento. Y después tenemos la última, ya falta poco, la granulomatosis con poliangitis eosinofílica. Esta que también se denominaba, como comentábamos, de Church-Strauss, y que ya no más así, ¿vale? Entonces, es una inflamación granulomatosa y es característicamente, en las biopsias se van a encontrar un montón de eosinófilos. Es necrotizante también y se va a presentar en pacientes alrededor de 45 años, principalmente en hombres. Y el aspecto más característico o el antecedente más característico es que son pacientes que han sido múltiplemente tratados o de asma. El cuadro inicial ha sido asma que no cede con todas las medidas o tratamientos para asma, y después en las biometrías hemáticas van a encontrar una eosinofilia, pues mayor de 1500 eosinófilos. Esta también llega a afectar el sistema nervioso periférico. A nivel cutáneo va a haber púrpura y nódulos, a diferencia de las otras dos entidades, que los nódulos no son tan característicos. Los infiltrados pulmonares, que pueden manifestarse como tal granulomas a nivel pulmonar, el compromiso renal, que no es tan común en esta enfermedad, pero sí se llega a identificar mucha afección cardíaca. Y la afección cardíaca, si estamos hablando, en cualquier vasculitis se puede presentar, pero de esta zanca es un poquito más característica de la eosinofílica. Y aquí no es tan usual o tan marcado presentar algún tipo de ANCAs. Son inusuales ambos tipos, pero bueno, si me piden a mí que describa cuál es el tipo de ANCA más presente en la eosinofílica, pues es una P-ANCA, mieloperoxidasa. Bueno, como comentábamos, era típico encontrar una granulomatosis con poliangitis eosinofílica en los pacientes que tuvieron o que tienen un asma recurrente. Y ya cuando hacemos las imágenes a nivel pulmonar podemos encontrar estas lesiones como de unos infiltrados, y después en las biopsias se encuentran granulomas. Granulomas, acuérdense que también es necrotizante, pero no tiene tanta afección sistémica como la
como la granulomatosis con poliangitis. Y aquí podemos observar en otra serie, pues granulomas que puede presentar esta entidad. Recordábamos que principalmente esta es una de las que más afecta a nivel cardíaco. Y luego la vasculitis, pues vamos a encontrar púrpura y nódulos, que las otras ANCA no es tan característica que presente nódulos, en este caso sí. Creo que me fui muy rápido, ya casi terminamos, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos una tablita que nos va a diferenciar como el cuadro clínico de cada una de ellas. Aquí todavía tenía estos epónimos, y entonces recordemos que es la granulomatosis con poliangitis, que principalmente, bueno, es la que más afección a nivel de órganos va a tener, como la glomerulonefritis, el compromiso pulmonar que ocasiona el síndrome riñón-pulmón, y va a tener una afección muy importante en la vía aérea superior, la granulomatosis con poliangitis. La afección oftálmica es muy característica de esta, más que de el resto de las vasculitis ANCA. La neuropatía periférica no va a estar presente en la granulomatosis con poliangitis, no es lo característico. A nivel digestivo puede presentar vasculitis y los ANCA predominantes eran los C-ANCA-PR3. Y fíjense, es la que más C-ANCA-PR3 va a tener, hasta un 90%. Esto es importante decirlo porque si es un 90%, pero el otro 10% puede tener ningún anticuerpo ANCA. Y aún así tratarse de una granulomatosis con poliangitis. En la histopatología encontramos granulomas y encontramos necrosis. Eso es importante identificar de Wegener porque es la característica histopatológica de esta entidad. Y luego tenemos la poliangitis microscópica, en la cual tenemos pues mucha afección renal, no va a haber afección a vía aérea superior, puede